Hola a todos y bienvenidos. En el fascinante mundo del cine, no es raro escuchar sobre proyectos que nunca llegaron a ver la luz, y hoy vamos a adentrarnos en uno de ellos. En este video, exploraremos el concepto cancelado para la película Godzilla vs. Ghidorah 2 del año 1975. La batalla épica entre el legendario monstruo Godzilla y la temible criatura Ghidorah en África que capturó la imaginación de los fanáticos del cine japonés de monstruos. Pero, ¿qué sucedió con la planeada secuela? Acompáñenos mientras desentrañamos los misterios detrás de este proyecto cancelado y descubrimos por qué nunca llegó a la gran pantalla. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje al mundo de lo que pudo haber sido Godzilla vs. Ghidorah 2. El productor Tomoyuki Tanaka había estado hospitalizado durante la mayor parte del desarrollo de Godzilla vs. Ghidorah de 1971. Al recuperarse y ver la película, el productor quedó notoriamente angustiado por el producto final, aunque el alcance de su disgusto ha sido debatido debido a informes contradictorios. A pesar de no estar contento con la película de Godzilla de 1971, el productor no mostró animosidad contra el director, Yoshimitsu Banno. De hecho, el productor quedó impresionado por el trabajo de Banno en Profecías de Nostradamus de 1974, cuyo crédito en pantalla como escritor y asistente de dirección subestima sus contribuciones a la película. Como resultado, tras la finalización de Godzilla vs. Mechagodzilla de 1974, el productor eligió a Banno para dirigir la película número 15 de la franquicia Godzilla. Esto incluyó un anuncio de Toho, señalando que la película Godzilla de 1975 estaría dirigida por Banno. Lo primero que se le ocurrió fue que Banno comenzó a trabajar en la creación de otra entrega de la saga de Godzilla. Al igual que su primera película de Godzilla, Banno quería que la próxima película tuviera un mensaje contundente contra la contaminación. Para ello, esta vez no imaginó a un extraterrestre, sino a una criatura terrestre que sufriría una horrible mutación tras ser expuesta a la contaminación. La trama sería de una estrella de mar que vive en un mar contaminado, está expuesta a una variedad de contaminantes. Esto desencadena un efecto anormal en la criatura marina, provocando que su cuerpo sufra una violenta forma al mutar en un monstruo gigantesco. La bestia ataca Tokio hasta que finalmente se enfrenta a Godzilla, quien lucha con ella. Se desconoce el nombre del proyecto. Godzilla vs. y toda se utiliza como marcador de posición. Este nombre se originó en el reino de Toho, modificando la palabra estrella de mar en japonés para formar Ghidorah, aunque una ortografía y un nombre más probable podrían haber sido Ghidorah. Además, el aspecto de la criatura de arriba no es representativo de cómo se habría visto en la película, sino que fue una construcción de Toho Kingdom. Sin embargo, Banno descartó la idea y comenzó a idear un concepto diferente que incluiría una revancha entre el rey de los monstruos y Ghidorah, en donde el lugar de enfrentamiento sería África. El final de su película ya había preparado el regreso de Ghidorah, y el guión de rodaje incluso pedía un texto que dijera Godzilla vs. Ghidorah parte 1, el fin. Un viaje a Mauritania en 1972 inspiró a Banno a trasladar el escenario a África, así como el documental África Audio. Si esos países caóticos y dinámicos se desarrollaran un poco más, razonó, no sería inverosímil que Ghidorah apareciera allí. Sin embargo, a Tanaka finalmente no le gustó la idea. Como resultado, el productor sacó a Banno y comenzó a impulsar la próxima película de Godzilla en una dirección totalmente diferente. Ishiro Honda regresó a la saga de Godzilla por última vez y reemplazó a Banno como director en la entrada número 15 de la franquicia. Yukiko Takayama escribió la historia de esta película, que se convirtió en Terror of Mechagodzilla, la última entrada de la saga Showa. Ghidorah no regresaría en otra película hasta Godzilla Final Wars en 2004. A pesar del destino de este proyecto, Banno continuaría intentando décadas después dirigir una secuela o sucesor espiritual de Godzilla vs. Ghidorah, incluso obteniendo el permiso de Toho para producir y dirigir Godzilla 3D. Aunque esta película nunca se materializó, su búsqueda de financiación llevó a las negociaciones entre Toho y Legendary Pictures que resultaron en la película de 2014 de este último estudio, Godzilla, y el inicio de la franquicia Monsterverse. El propio Banno fue acreditado como productor ejecutivo de Godzilla, King of the Monsters y Godzilla vs. Kong, siendo los dos últimos créditos póstumos.
Banno también anunció un proyecto titulado Hedorah vs. Midora antes de su muerte, en el que Hedorah habría luchado contra una contraparte benévola llamada Midora. Una lástima la verdad que nunca pudimos ver este proyecto. En conclusión, aunque la idea de Godzilla vs Hedorah en 1975 prometía ser una película épica y revolucionaria en términos de efectos especiales y mensaje medioambiental, desafortunadamente nunca llegó a realizarse. Varios factores, como problemas de presupuesto, discrepancias creativas y cambios en la dirección del estudio, llevaron a su cancelación. A pesar de esto, es importante recordar que el legado de Godzilla y la importancia de Hedorah como uno de los monstruos más emblemáticos de la franquicia, siguen vigentes en la mente de los fanáticos. Su diseño innovador y su vívida representación de la contaminación y la devastación medioambiental nunca han sido olvidados. Esperemos que en algún momento, quizás en el futuro, se brinde una oportunidad para revivir este concepto cancelado y explorar la batalla épica entre Godzilla y Hedorah en toda su gloria. Hasta entonces, continuemos disfrutando y aprendiendo de las increíbles películas que sí llegaron a la pantalla, y sigamos celebrando el legado que Godzilla ha dejado en la historia del cine. Gracias por acompañarnos en este breve pero informativo recorrido sobre el concepto cancelado de Godzilla vs Hedorah de 1975. Deja tus comentarios y compartiremos más contenido interesante relacionado con el fascinante mundo del cine. No olvides suscribirte para estar al tanto de nuestras próximas producciones. Hasta la próxima.